Dani, ¿tú crees en las maldiciones? Mira, fíjate, cuando se trata de plebeyos como nosotros, yo creo de pronto en mala suerte o circunstancias adversas. Pero si se trata de, De los ricos y de famosos. los ricos y famosos, puede que sí. Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Hoy vamos a dedicar este especial para hablar de esas maldiciones de Hollywood. Ese lado oscuro y digamos que legendario y macabro que va más allá de las bambalinas y del glamour y la belleza y la Dios felicidad. mío, qué presentación. Qué rimbombante. Bueno, pero es que vamos a hablar de maldiciones de Hollywood y no Sí. todo es felicidad. Sí. O sea, cuando la gente es pobre tiene mala suerte, pero cuando son ricos y famosos están malditos. Por supuesto. O sea, no nos caigamos a coba. Es que hay muchas leyendas, mira. Hay cosas que cuando tú las lees, indagas o ves los documentales, tú dices, bueno, yo creo que aquí hubo más un tema de imprudencia, aquí trataron de ahorrarse una plata y bueno, y metieron la pata y por eso es que les pasó lo que les pasó. Pero hay otras cosas Que va más allá. que van más allá. Entonces uno dice, oye, como que esta gente sí tiene una mala racha encima, ¿no? Sí, bueno, el caso del exorcista, que yo creo que habría que empezar explicando de dónde el escritor del libro sacó su idea. Él leyó acerca de un caso que ocurrió en 1949 en Maryland, que un niñito empezó a comportarse extraño, y Ok. dijeron, bueno, está poseído. Le hicieron un exorcismo durante 35 días en los cuales volaban cosas por su habitación, etc. Entonces, este escritor leyó esta noticia, le impactó mucho, investigó mucho y escribió El Exorcista a raíz de esta noticia. Realmente El Exorcista es una película que yo pienso que está como muy adelantada a su tiempo. Yo creo que lo hablábamos el otro día, el mundo no estaba como preparado para lo que iba a ver. Y al día de hoy, estamos hablando de que esta película es del año 73, y al día de hoy sigue siendo espeluznante. Claro, aquí hay un tema también de un libro bien escrito y el mismo William Peter Blatty escogió a Friedkin, que era un director muy, muy complicado. Exacto. Es una adaptación magistral de Sí. esa novela. Está De- entre las mejores adaptaciones. Él hizo el guión, el mismo escritor hizo el guión y escogió al director. Exacto. Y bueno, se cayeron a golpes durante todo el rodaje, obviamente, pues Friedkin era un tipo bien difícil. Bueno, pero más allá de eso, la película está llena de leyendas y de sucesos extraños. Ok, Fíjate que cuéntame, te voy a ¿qué contar, pasó? te voy a ilustrar aquí en esta parte de Queridas misterios. amigas. Desde el primer día de rodaje, todo el equipo empezó a ver cosas extrañas. Veían sombras, escuchaban ruidos. Yo he tenido momentos así que tú dices, entras en una fiesta y dices... Esto está saliendo mal desde el principio". Esto va a terminar mal. Bueno, eso Ok. pasó en El Exorcista. Desde el principio, nadie estaba muy conforme, todo el mundo se sentía un poquito incómodo. De hecho, hubo un incendio en todo el set que retrasó el rodaje muchísimas semanas, 6 semanas más o menos. Se quemó todo excepto la habitación de Regan, donde iba a ocurrir la mayor parte de las escenas. O sea, ahí es donde se iba a llevar a cabo la escena icónica del exorcismo. Bueno, esa habitación permaneció intacta ante las llamas. Pero esto no fue todo. A partir de esto empezaron a pasarle cosas muy curiosas. Empezaron a borrarse las cintas ya grabadas, listas. Se borraban, se caían las luces. Cuando iban a revisar el audio, resulta que habían unas voces que se metían y unos ruidos terroríficos que decían de dónde salió esto. Entonces fue un rodaje súper accidentado. Claro, hay cosas, en esta película se utilizaron ciertos efectos especiales que no se habían utilizado nunca. De hecho, es considerada una maravilla técnica para, Sí. para el momento. Y bueno, muchas cosas han podido suceder por eso mismo. Bueno, O sea, estaban rompiendo esquemas. Ok, estaban rompiendo esquemas, vamos a darle una explicación bastante racional, pero es que no termina ahí. Muchas personas murieron durante el rodaje de esta película, personas relacionadas al equipo de producción. El primero en morir fue el hermano del que hacía del padre Merrin.
Luego murió... El padre Merrin era el viejo. El más viejo, sí. El hermano del padre Merrin murió mientras el padre Merrin, este actor Max von Sydow. Max von Sydow rodaba El Exorcista, bueno, murió su hermano. Bueno, ok, vamos a achacárselo a la edad, pues mala suerte. Pero seguido murió el abuelo de Linda Blair. También vamos a achacárselo sí, a la edad. Bueno, posteriormente los actores Jack McGowan, que era Burke Dennings, y la mamá del padre Karras también murieron. Okay. Además, otros 7 miembros del equipo fallecieron antes de que la película se estrenara. Okay, entonces ya estamos hablando de que... Aquí sí estamos hablando, o sea, porque estos que tú nombraste anteriormente eran 4 viejitos. Claro, pero cuando te pones a ver... Sí, bueno, todo suma. Todo suma, estamos hablando en un lapso de tiempo, o sea, no era el 2020. Sí, bueno, el 2020... ¿Ok? Menos mal. Okay. O sea, no, y de hecho creo que hicieron están haciendo el reboot. Que nadie necesita eso. No, obviamente, pero ¿y si lo filmaron en el 2020? O sea... No quiero ni imaginarme las maldiciones del reboot del Exorcista. Pero bueno, el hecho es que murieron personas relacionadas a la producción en causas no muy claras, en situaciones tan extrañas, que incluso el director llamó a un sacerdote para que diera una bendición en el set y a los miembros del equipo por si acaso. Y digamos que esto no terminó aquí. Resulta que el hijo del padre Karras estuvo a punto de morir atropellado poco después del estreno, y el hijo de la actriz que hacía la voz de Pazuzu, del demonio, no solo asesinó a su esposa, asesinó a sus hijos, sino que además se suicidó. O sea, esos casos estilo Investigation Discovery. Mío. Entonces, claro, cuando tú indagas en las personas relacionadas a todo este rodaje, tú dices, oye, de verdad que feo, ¿no? ¿Tú te acuerdas de la primera vez que la viste? Sí, claro, era pequeña, no muy pequeña porque, o sea, si bien en mi casa se veían muchas películas de terror, ese tipo de películas generalmente yo las veía escondidas. Claro, mientras las veían mis papás. Pero esta la vine a ver un poco más grande porque pequeña sí me causaba muchísimo miedo. De hecho, yo no recuerdo haberla visto completa siendo pequeño. No, yo tampoco. O sea, habían cosas que simplemente me superaban y la apagaba. Exacto, yo me salía de la habitación. Pero sí, de hecho, la que yo vi muchas veces pequeña y que me encantaba y me causaba un temor horrible, después no podía dormir, pero me gustaba verla, era La Profecía. Yo he conocido bastantes niñitos parecidos a Damien. A Damien, sí. Bueno, La Profecía está llena de sucesos extraños. Tengo entendido que al actor, al protagonista Gregory Peck, se le suicidó un hijo durante el rodaje. Sí, aparte ellos tuvieron un incidente en un avión también muy particular, varios incidentes relacionados a aviones. En el avión donde él viajaba para ir a rodar. Le cayó un rayo. Le cayó un rayo. No pasó a mayores, pero imagínate tú. Ya por ahí es como, mira, ¿sabes qué? Yo mejor me devuelvo a mi casa. Creo que era el guionista. Él iba en otro avión que le cayó también un rayo. Exacto. Creo que era una noche tormentosa. Dejen de filmar esta película. Pero antes de eso, Gregory Peck estuvo a punto de subirse a un jet que había alquilado la producción y a último momento decidió cancelar el viaje. Realmente tuvo buena suerte porque ese vuelo de ese jet terminó estrellado y sin sobrevivientes. Tú sí eres mal y tú te ríes. Es que es demasiada mala suerte. Claro, ¿sabes? se salvó Gregory Peck, pero los otros desgraciados no. Exacto. Bueno, también incluye varias leyendas relacionadas con los perros. Animales. Sí, los perros atacaron a uno de los cuidadores y un león que aparece en una de las escenas se comió al cuidador también. Sí, y bueno, de hecho la mala fama de los Rottweiler viene a raíz de La Profecía. Tenemos uno, para que lo sepan todos ustedes. Sí, pero es un Rottweiler que es un oso de peluche. Sí, no se es como un marshmallow. Exacto, un marshmallow gigantesco. Y hediondo. Ok. Pero no solo queda hasta aquí la maldición de La Profecía, por ponerle algún nombre, sino que también hubo unos atentados del grupo terrorista IRA. Sí, fíjate que aquí en nuestras notas está lo del productor Harvey Bernhardt. Se salvó de un atentado de IRA. Pero yo leí que fueron 2 atentados. Uno en el hotel y uno en un restaurante. Y uno en un restaurante, a él mismo. Ah, no, imagínate. Fueron 2 bombas, o sea, él estaba en el hotel y el IRA puso una bomba, explotó el lobby o lo que haya explotado el IRA, y después, una semana después, estaba en un restaurante y explotó otra bomba. Y se salvó las 2 veces. Sí.
Ahora, hay que destacar que todo esto ocurrió en los lapsos de rodaje, edición, o sea, no es que, las cosas que pasaron durante la vida de fulano, no, es que están Fue durante- relacionadas sí. a la profecía y se habla de la maldición de la profecía porque fueron hechos que ocurrieron en los lapsos del rodaje de la película. Sí, es que hablaremos de 6 meses. Bueno, tope. el peor caso para mí fue el del director de efectos especiales, de John Richardson, que tuvo un accidente automovilístico en el que una de las colaboradoras que trabajaba con él en producción resultó decapitada exactamente igual que una escena de la película. Ok, bueno. Entonces, bueno, no de que sé, vuelan, vuelan. saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos. La siguiente película que Yo tenemos sí en la le lista. tenía miedo a Poltergeist. Poltergeist es fea, ¿eh? Tú sabes que este Poltergeist es un hijo bastardo de E.T. Sí, de hecho tengo entendido que E.T. en principio Iba a ser una película de terror estaba concebida como una película de terror. y el mismo Steven Spielberg decidió no arriesgarse, no irse por ese camino del Y la terror hizo más family friendly. y cambió a E.T. hacia Family Friend y mira, creo que tuvo un poquito de éxito con Sí, eso. nada más. Y le pichó el guión, más o menos, que tenía de E.T. a Toby Hopper, que él fue el que filmó Masacre en Texas. Ok. Es el mismo director de Masacre en Texas, fue el que filmó... De la original, ¿no? De la Cabe original, destacar. sí. Entonces este señor toma este guión, lo adapta, no sé qué, y Y hacen sale esta maravilla de película. Poltergeist, que es un clásico del terror del año 82. Esta también me da muchísimo miedo verla. También que el año que la estrenó yo era muy pequeña, yo tenía solo 2 años, pero años después porque además salió la 2 y la 3. Sí, bueno, deben haber personas aquí de suficiente edad como para recordar lo que era la televisión antes del cable. Y esta era una película que pasaban Sí, mucho. un domingo sí, un domingo no. Sí, tardísimo en la noche. Y bueno, esta película es una de las más famosas trilogías de la historia con leyendas oscuras. Ok, bueno, yo recuerdo verla siendo pequeño y ya se hablaba de leyendas con respecto a Mira, esta que sí se película. murió medio mundo, ¿viste? Oye, qué De chévere. hecho, se alega que esto ocurrió. De hecho, la actriz que interpreta a la mamá de la familia, ella llegó a decir que todo lo que había ocurrido, que ahorita lo vamos a ir contando un poco más detallado, ocurrió porque habían utilizado esqueletos reales para muchas escenas que habían sacado de una morgue durante la primera película. Y que eso de alguna manera había desatado alguna especie de maldición. Bueno, yo te voy a decir una cosa, no sé si una maldición o no, pero la escena de la piscina, Ujú, de cuando se hunde. que ella cae y empiezan a salir los cuerpos. Bueno, esos eran esqueletos de verdad. O sea, esa escena es aterradora. Dicen que eran esqueletos de verdad. Sí, no, yo leí si eran esqueletos de verdad. Se dice que se desató un maleficio que se extendió entre la primera y la tercera película, es decir, que ahí no se salvó nadie. Mira, la que interpretaba a la hermana mayor de la protagonista. Body count. Este es el conteo de cuerpos. A ver, ¿cuántos se murieron? Cuéntame. Dominic Dunne, quien interpretaba a la hermana mayor de la protagonista, la estranguló el novio. Julian Beck, que debía aparecer en la segunda parte, falleció de cáncer de estómago a los 60 años. Esa era la chiquitita, Julian Beck, no recuerdo. que hacía el papel, se llamaba Gina, el personaje. Bueno, Will Sampson, que hacía del chamán, ¿te acuerdas? Sí, el indio. Del indio. Él falleció en unas complicaciones, tras una complicación en una operación del corazón a Claro. los 53 años. Era Claro, joven. según el guión, la casa estaba construida sobre un cementerio indio. Exacto. Y la tragedia más famosa es la de la niña, la de Heather O'Rourke, que la niñita murió de un shock séptico con solo 12 añitos. Sí, tuvo una obstrucción intestinal. Sí, imagínate tú tan pequeña. Tras finalizar la tercera parte de la saga, fue una muerte súper inesperada. La niña no venía enferma, nada, simplemente tuvo este incidente fatal. Dicen que su mamá, mientras ella estaba en la sala de espera del hospital, aseguró haber visto a la niña por la ventana diciéndole: mamá, no voy a volver. Dios mío. Y bueno, yo recuerdo cuando se dio la noticia del fallecimiento de esta niña, a mí me impactó muchísimo y eso hizo que yo ni siquiera viera la película ya después de grande. Yo creo que yo nunca la he visto completa, siempre he visto pedacitos, me da muchísimo miedo. Esa película da miedo. Me da miedo, da miedo. Aunque tiene algunas cosas muy de la época,
que de pronto no han envejecido muy bien. Pero da sigue miedo. siendo años luz mejor que el remake que hizo... Hicieron un remake de Poltergeist. creo que lo vimos juntos. ¿En serio? Inclusive. Así sería de malo que lo borré de mi con memoria. Bueno, Mientras te acuerdas voy a ir comentando la siguiente. Sam Rockwell. Ah, claro, Sam Rockwell. Me encanta Sam Rockwell. Pero esa la borré de mi memoria. Superman, Fede. Oh, Superman. A mí sí me gustaba Superman. Yo tenía mi traje de Superman cuando era chiquito. Dicen que el traje de Superman es pavosísimo. Sí, bueno, trata de buscar novias disfrazadas de Superman y No te va a ir si bien. no te parece a Henry Cavill, no te va a ir bien. Henry Cavill puede salir vestido de lo que él quiera. Bueno, pero es que él es el detalle, es que yo creo que él es la única persona que puede usar el traje de Superman. Bueno, de hecho creo que es el único que se ha salvado de la mala suerte de Superman. No vale, pero no. No lo vayas a empavar. No, pero es que eso incluso lo dicen los medios porque cuando tú haces un sondeo, paneo. sobre todo los actores que han estado representando el personaje de Superman o que han estado cercanos al personaje de Superman de alguna manera, no les ha ido muy bien. Yo creo que más que un tema de fatalidad, de algo oscuro, diabólico, hay un tema de mala suerte. Es como muy emblemático. Es un Sí. papel demasiado fuerte, quizás. O sea, estamos hablando que eres un superhéroe, un Sí, superhombre. es Superman. Sí, eres Superman. La mayoría no volvió a tener éxito taquillero más nunca, de la mayoría de los que lo han representado. Desde Kirk Allen, el que protagonizó 2 series de televisión de 15 episodios cada una de Superman desde el año 48, que fue considerada la serie de mayor éxito de todos los tiempos. La del 50, que fue considerada la miniserie más taquillera, más nunca logró hacer nada con su vida. O sea, más nunca logró hacer nada exitoso. Luego viene uno que se llamaba... El que doblaba la voz. Ajá, Bud Collyer, que prestó su voz para el primer dibujo animado de Superman entre el año 41 y 43, si no me equivoco. Y este señor 3 años después murió de una enfermedad circulatoria con solo 61 años. O sea, bueno, tampoco pudo hacer más cosas con su De vida. ese sí me acuerdo porque yo veía a Lois y Clark. De que Dean Cain. era Dean Cain. Dean Cain tenía, ¿sabes? Tú sabes esos actores que dices, este ha podido, pero se quedó con Superman. Más nunca. Porque Terry Hatcher, que era Luisa Lane Ajá. en esta, despegó, claro. Pero él no. Pero él más nunca se supo de él, es verdad. Está el que dio vida al bebé en la versión del 78. Ese niñito tuvo una vida súper turbulenta, sufrió de bullying y luego a los 14 años falleció a causa de abuso de drogas. Eso fue porque lo cargó Marlon Brando. Ese sí está empavado. Bueno, eso se dice, que Marlon Brando es uno de los que cargaba la maldición de Superman encima. Y que, bueno, también es que Marlon Brando era un personaje. De hecho, se dice que él está en este listado de hoy en 2 categorías. Él se Empavado y pavoso. Sí, señor, él se llevó 2 premios hoy. Marlon Brando se llevó el premio del empavado y del pavoso. Porque se dice que trabajar con él era tan complicado que la gente le huía. Con todo Bueno, que era pero un actorazo, ¿no? cuando agarró a Nelson de la Rosa y lo llevaba como si fuese una mascota para arriba y para abajo y tuvieron... obligó que le crearan un papel para la isla del Dr. Moreau, donde lo obligó que lo vistieran igual a él y todo, porque él quería andar con este señor Nelson de la Rosa para arriba y para abajo. Pero bueno, yo creo que la mala suerte de Superman, a quien más ha impactado ha sido tanto a George Reeves, el primer Superman del cine, que además murió en unas extrañas circunstancias, que no se sabe si lo mató una examante o se suicidó. Bueno, yo estuve leyendo que estaba muy deprimido, estaba completamente alcohólico una vez que terminó la serie, o sea, no conseguía trabajo. Esa es la verdadera maldición de Superman. Si tú te pones el traje de Superman, nadie más te da trabajo. Al parecer. Sí. Bueno, de hecho se dice que Henry Cavill la rompe la maldición de Superman al hacer todo lo que ha hecho después, la serie esta famosa que está en Netflix, ¿vale? La que sale rubio. Enola Holmes. No, bueno, esa es la más reciente, pero hay una que sale rubio. De The Witcher. The Witcher, gracias. Ahí ya rompió la maldición de Superman. Sí. Ahí estás creando otra maldición probablemente, pero bueno. Bueno, está Brandon Root, el que hizo la del 2006, la de Superman Returns, que ese hizo esa película. Y desapareció. Nadie se acuerda de él, pero yo creo que el más emblemático es Christopher Reeve,
Pobrecito. que tuvo ese accidente de equitación que lo dejó parapléjico el resto de su vida. Y Tú sabes que el que lo hizo seguir adelante fue Robin Williams. sí, era gran amigo de él y fue Eran el que compañeros logró. del college y eran roommates. Claro, y dicen que él estaba en una depresión profunda después del accidente y que el único que le logró sacar una sonrisa fue Robbie Williams en una visita. Que entró vestido de médico. Ajá. Y él hacía un papel de médico demasiado chistoso. Exacto, y empezó a echar broma con él y bueno, lo logró hacer reír y desde entonces creo que se volvieron más inseparables que nunca. También está Tom Welling, el que protagonizó la serie Smallville. Sí, pero él dijo que él no se iba a poner el traje. Exacto, y él dijo chao. Yo no me voy a ustedes poner no eso. saben esto, pero Daniela tiene una manera muy chistosa de decir que no cuando no quiere algo de comer. Por ejemplo, mueve la cabeza así rapidito. De un lado a otro. De un lado al otro. Bueno, yo me imagino a Tom Welling así, mira, te tenemos este trajecito y él... Y él batió la cabeza de un lado a otro muy rápido. Dijo, no, gracias, yo no me voy a poner eso. Mira, la siguiente película de la que yo tengo en mis anotaciones, que hay muchas leyendas y rumores, era una de mis películas favoritas cuando yo era muy pequeña, de terror. Yo la veía mucho con mi mamá. No sé por qué nos gustaba tanto verla. Habían dos películas de terror que la veíamos cada vez que podíamos. Una era El Resplandor y la otra era esta, El bebé de Rosemary, de Roman Polanski. Yo la volví a ver hace no muchos años. La vimos juntos. Sí, debo confesar que no ha envejecido nada bien. Es que... La actuación de esta mujer es terrible. Pero es la peor actuación de la historia. Sí, pero bueno, en su momento la película fue muy emblemática, muy llamativa, pero no solo por toda su historia macabra, de brujería y qué sé yo, sino por todas las cosas que ocurrieron en torno a la película, sin contar que en este caso yo creo que la maldición más que en El bebé de Rosemary está en el edificio Dakota de Nueva York. Sí, bueno, la verdad que son muchas cosas que suceden alrededor de un solo edificio. Exacto, para refrescar a quienes nos están escuchando y dicen, bueno, pero ¿qué pasa en el edificio Dakota? La película se ambienta en un edificio muy famoso de Nueva York, que es el edificio Dakota, donde vivía John Lennon. ¿Y donde lo mataron? Y donde asesinaron a John Lennon años después. El hecho es que hay una leyenda que dice que todas las personas que ingresan al edificio Dakota mueren en una manera trágica al cabo de un tiempo. Se dice que en este edificio han llevado a cabo muchos rituales de magia negra, de brujería, y que han habido muchos fenómenos precisamente de poltergeist y asesinatos y muertes violentas, ¿no? Al año siguiente del estreno de esta película, el compositor de la banda sonora falleció de un coágulo cerebral en una forma muy similar a uno de los personajes de la película precisamente. Luego, ese mismo año, en el 69, ocurrió el famoso crimen de la familia Manson en Beverly Hills, donde muere Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, que nada más tenía 8 meses de embarazo para el momento del crimen. Sí, y que para colmo, el propio Polanski después tiene el escándalo con la menor de edad y tiene que escapar de Estados Unidos por siempre. De hecho, la vida de Roman Polanski es increíblemente trágica. Sí, bueno, Roman Polanski escapó de los campos de concentración. Sí. Para hacerse uno de los directores más famosos del mundo, para que le mataran a la mujer embarazada. Luego caer en este escándalo de tener ese affair con una menor. Y bueno, ya sabemos cómo continúa su historia. Él, de hecho, no puede pisar Estados Unidos. Pero además, en este edificio, años después, muere John Lennon en 1980 en la puerta del edificio, asesinado por un fanático. Qué chévere. Yo creo que en este caso la maldición gira más en torno al edificio Dakota que cualquier otra cosa, pero bueno. Sí, bueno, hay sitios que tienen malas vibras. Sí, habría que investigar un poco más y de pronto hacemos un episodio del edificio Dakota. Bueno, puede ser edificios con malas vibras. Edificio con mala vibra. Y nos viví en uno que tenía muy mala vibra, pero no era el edificio, eran los vecinos. Okay. La dimensión desconocida. Este caso a mí me parece aterrador, pero más allá de un tema de maldición diabólica o algo, digamos, esotérico, me es parece por la torpeza. Imprudencia más grande de la historia. Bueno, vamos a contarles un poquito. La Dimensión Desconocida es una película que produjo Steven Spielberg y dirigió John Landis en 1983. Uh-huh. Bueno, esta película, yo no sé si ustedes se acuerdan, tenía varios capítulos, ¿no? Uh-huh. Estaba si no me equivoco, el del avión con el monstruo en el ala. Ajá. Otros más, pero cerraba
con un capítulo de un personaje súper racista que tuvo un problema en el trabajo y entonces empieza a despotricar de los chinos, de los japoneses, de los judíos, de los negros, de todos. Sí, era un personaje detestable. Sí. Entonces, así como en la vida para castigarlo, él cuando sale del bar, él no llega a una ciudad normal, sino llega a la Alemania nazi siendo judío. Exacto. Entonces empiezan a perseguirlo los nazis. Logra escapar de ahí. Sí, es como la sopa de su propio chocolate. De su propio chocolate. Básicamente de eso trata. Bueno, la última escena precisamente era él en Vietnam. Huyendo de Vietnam. Sí, pero él cuando llega a Vietnam, él llega como vietnamita. Claro, nosotros siempre vemos a Big Morrow como Big Morrow, pero el resto lo ven a él como vietnamita. Ok. Entonces, en esta última escena está él salvando a unos niños vietnamitas de las fuerzas norteamericanas. Ok. Y está huyendo por un río, ¿ok? Mientras un helicóptero lo persigue. ¿Qué es lo que sucede? Cuando John Landis filma esta escena, había una prohibición de que los niños actores actuaran de noche. Esta escena transcurre en la noche. ¿Okay? Esto lo filmaron como en un terreno muy grande que hay en California, que lo utilizan mucho para este tipo de filmaciones porque tiene permitido pirotecnia, tienes selva, tienes desiertos, lo utilizan para filmar. De este tipo. Exactamente. Él estaba filmando en este río de noche y en esta escena él va escapando, cargando a los dos niños. Y mientras explotan las bombas de efectos especiales alrededor de él, en la escena, John Landis le pidió al piloto del helicóptero que volara muy bajo. Este bajó a 8 metros, explotó uno de los fuegos artificiales que simulan la guerra y todo esto, y le voló el rotor trasero al helicóptero, y el helicóptero les cayó encima. Y los mató. Y mató a los dos niños. Dios uno de 7 mío. y una niñita de 6 años, y al actor Big Morrow. Mira, esto es horroroso. Fue tan horroroso que Steven Spielberg, quien era amigo de John Landis, no le volvió a hablar más nunca. Es que fue una pues imprudencia total. Yo me imagino todas las demandas, los juicios, pero ya que imagínate tú, ¿quién le devuelve a sus padres, a sus niños? Perder 2 niños. Qué irresponsabilidad. Por una tontería así. Claro. Lo peor de todo es que la película se terminó. Sí. De hecho, esta escena se puede encontrar en YouTube. Incluso se puede encontrar el behind the scene de esta parte del rodaje y es terrible. Es muy desagradable. Es muy desagradable porque ves que fue total y completa imprudencia. Porque de hecho los del helicóptero le estaban diciendo al director, mira, no podemos seguir bajando. Es peligroso, y el director insistió en que bajara, descendiera hasta que el helicóptero perdió el control y cae sobre este hombre. Al final le echaron la culpa al de los efectos especiales, que dice que explotó la carga antes de tiempo y eso hizo que cayera el helicóptero, pero realmente eso no. Empezando que los niños no debieron haber estado filmando de noche porque estaba prohibido. Claro. De hecho, les estaban pagando bajo cuerda. Qué desastre. O sea, un desastre completo. Por eso es que también se han puesto tan estrictas esas leyes en cuanto a los rodajes con menores de edad. Pero ha debido ir preso todo el mundo. Claro. O por lo menos vetar por completo la película y que no saliera. Y sin embargo, salió. Otro caso de imprudencia bien famoso es el del Conquistador de Mongolia, del año 56. Aquí se habla de la maldición del Conquistador de Mongolia, pero realmente aquí lo que hubo fue una... Vamos a contarles un poquito de qué va el Conquistador de Mongolia. Ustedes, ¿a quién consideran ustedes como el americano promedio por excelencia? Para mí es John Wayne. Entonces, ¿a quién diablo se le ocurrió contratar en un casting a John Wayne para ser de Genghis Khan? Sí, si hablamos de maldición, esta película se merece una maldición nada más por poner a John Wayne de Genghis Khan. Sí, bueno. Porque es Genghis Khan hablando como si fuera un vaquero. ¡Por Dios! Sí, ya nada más eso es un desastre. Pero bueno. Pero el problema no fue ese solamente, sino que ellos rodaron cerca de un campo de pruebas de armas nucleares en el desierto de Utah. Yo no sé por qué me imagino de Los Simpsons. Es que eso es la propia cosa de Los Simpsons. Sí. Mira,
bueno, pero puedes filmar aquí, te va a salir más barato. Te va a salir más barato. El hecho es que de los 220 integrantes que participaron en la filmación, 91 desarrollaron algún tipo de cáncer. Y 46 se murieron. Sí, señor, 46 Incluyendo John Wayne. Incluyendo John Wayne. Y el director. La coprotagonista, Susan Hayward, murió de cáncer cerebral. Bueno, John Wayne murió de un cáncer que le hizo metástasis. El director, el actor mexicano, Pedro Armendáriz, se suicidó 4 años después de que le diagnosticaron un cáncer de riñón terminal. Es decir, que prácticamente todo el equipo enfermó de cáncer. La mitad del equipo enfermó de cáncer y el 25% del equipo murió de cáncer. Atuk, yo creo que esta sí tiene una maldición. Sí, la primera vez que yo leí acerca de Atuk fue en los arbores del internet. Oh, Dios mío. Sí, palabras muy importantes. Una palabra muy importante, Fede. Este es un libro que trata de un... ¿cómo se llama esto? Un esquimal que se muda a Nueva York. Y entonces son todas las ocurrencias de... ¿Ustedes se acuerdan de Cocodrilo Dundee? Lo que es sacar precisamente a un australiano y ponerlo en Nueva York. Bueno, más o menos la misma fórmula, pero de un esquimal. Exactamente. Bueno, inmediatamente que este señor hizo el libro, le compraron los derechos para hacer la película. Los derechos los compró el que hizo Norman Jewison, el que hizo El violinista en el tejado y Jesucristo Superestrella. O sea, había presupuesto y había intención de hacer una gran película. Era un tipo bastante, era un director bastante exitoso. Bueno, pero nunca la pudo adaptar. No, porque el casting, el primero que leyó el casting fue... Belushi. John Belushi. Y obviamente no duró mucho tiempo en el papel porque se murió. No llegó a filmar ni una escena. 7 años después contratan a otro cómico. De hecho, Sam Kinison, que también empezó a filmarla, pero tuvo un problema con el director, se fue y unos años después murió también de un accidente. Después el papel rebotó al actor John Candy. ¿Ustedes se acuerdan de este actor gordo, muy simpático, que hizo una película con Dan Aykroyd, que es no sé qué cosa de los cuñados? También es el que está en Mi Pobre Angelito, en la banda, que es la banda de polka. De la banda de polka, claro. Bueno, este actor le dieron el papel. Y se murió. Se murió también. De un infarto a los 43 años. A los 43 años. Estamos hablando de gente... Luego le dieron el papel a Chris Farley, que murió de sobredosis de cocaína y morfina en el 97. Es decir, todos los que han estado relacionados al personaje principal de Atuk han fallecido. Jóvenes. Relativamente jóvenes y antes de comenzar realmente el rodaje lleno de la película. De hecho, otro de los involucrados dentro de la maldición de Atuk se dice que es este actor que lo mató la esposa, el comediante de Saturday Night Live, sí. Phil Hartman. Bueno, la verdadera maldición de Phil Hartman era la mujer. Sí, realmente. Pero bueno, hablando de cosas extrañas, maldiciones e imprudencias, tenemos que nombrar El Cuervo. El Cuervo era una de mis películas favoritas durante mi adolescencia. Yo amaba a Brandon Lee. Tenía el look, tenía la actitud. Era además muy icónico todo su aspecto con la década de los 90. Y bueno, para quienes no sepan, Brandon Lee muere durante la filmación de una escena del Cuervo. Esto fue en el año 94. Sí, en una situación muy rara. Bueno, es que las armas, los props, las armas que utilizan en las películas son armas de verdad y van cargadas de salvas. Pero estas salvas a veces vienen defectuosas. O sea, no es que alguien le puso balas de verdad a la pistola para matar a Brandon Lee, sino simplemente una de estas balas, de estas salvas, funcionó mal. Al parecer, disparó, se quedó en el cañón y la siguiente salva impulsó la otra. Y él le causó la muerte. Y le causó la muerte, una desgracia. De hecho, la escena donde le disparan al personaje de Brandon Lee realmente es la escena donde él muere.
Luego terminaron la película con algunas... Con CGI. Sí, con algunas escenas que tenían como extra y ahí redondearon el asunto y la terminaron. Esta película la hicieron con muy poco presupuesto y se dice que de hecho parte de todo este accidente viene precisamente de la imprudencia de no estar bien preparados. Desde la mitad del presupuesto se fue en cocaína. Por lo que yo estuve leyendo, la cosa era rampante y estaban todos completamente enloquecidos en el set. Qué desastre. De hecho, hay una anécdota con respecto a eso, que en medio de una entrevista, una cosa así, alguien estornudó y Brandon Lee dijo, alguien acaba de perder $50. Qué desastre, así estarían todos. Qué Así locura. estarían todos. Bueno, pero además Brandon Lee tenemos que recordar que él era muy pequeño cuando murió su papá, Bruce Lee, la gran leyenda del cine y de las artes marciales, que también murió en unas extrañas circunstancias. De hecho, hay muchas teorías de conspiración en torno a la muerte de Bruce Lee. Se habla de que lo mató la mafia. Por lo que yo leí, era un tema más que todo de drogas de prescripción, o sea, de painkillers. Como le pasó a Heath Ledger. Como le pasó a Heath Ledger. Que se le fue la mano con unos painkillers. Sí. Puede ser, pero bueno. Pero él estaba en casa de un amante. Ah, sí. Yo recuerdo haber hecho el artículo o el video para Culturizando. Me van a perdonar si estoy diciendo una barbaridad, pero estoy casi seguro. Estaba en casa de una mujer y no era su esposa. Ay, papá. Capaz lo despellejaron vivo por dárselas de vivo. Mira, otra de las leyendas impresionantes, porque esta sí yo digo, mira, de verdad que en esta película hay algo raro, es en la película Rebelde sin causa, la del 55, la de James Dean, que de hecho creo que fue la última película que hizo James Dean antes de morir. Fue la última, sí. Casi todos los personajes principales de esta película, los actores principales, fallecieron muy jóvenes. Bueno, James Dean, que era un muchacho muy joven, se estrelló en su carro en el pequeño bastardo, del que vamos a hablar un poco más adelante. De hecho, esta fue la primera de las muertes, de una serie de muertes extrañas. La siguiente fue la de Nick Adams, que perdió la vida por una sobredosis en el 66. Salmine, otro de los intérpretes principales, fue acuchillado durante un asalto en la calle. Y yo diría que la otra muerte muy emblemática fue la de Natalie Wood, que murió en el año 81 cuando se ahogó, cuando se cayó del yate. También era una circunstancia un poco a Natalie rara. Wood la mató Robert Wagner. Se dice que la mató el esposo, Robert Wagner, pero bueno, el hecho es que ella cae del yate. De hecho, tú le preguntas a cualquier señora y cuando tú le hablas de Robert Wagner hacen así como... Se mató a Natalie Wood. Le voy a preguntar a mi mamá a ver si tu teoría es cierta. Te va a decir eso. Pero bueno, el hecho es que hablando de Rebelde sin causa, tenemos que hablar obviamente cómo muere precisamente James Dean. Bueno, él muere en un carro de carreras, era un Porsche, un 550 Spider. Él era fanático de las carreras, o sea, él le gustaba correr, era como su hobby, así como Paul Newman. Y el actor de Grey's Anatomy. Sí, él también corre. Son corredores de carros. Bueno, así era James Dean. Y James Dean muere en este carro. Pero el asunto es que el mismo carro parece tener una maldición. Exacto, el pequeño bastardo tiene su propia maldición. En una oportunidad, 2 ladrones intentaron robarle el volante y las butacas y los 2 resultaron heridos en el intento. Sí, es como una especie de Christine. De hecho, también le causó un accidente terrible, le rompió ambas piernas a un mecánico que lo fue a revisar en el taller, lo levantó para revisarlo y uno de los cables que sostenía el auto cayó y pasó a llevar al mecánico y lo quebró ambas piernas. Sí, le sacaron el motor y se lo pusieron a otro 550 que se estrelló y mató al piloto también. ¡Qué desastre! La caja de cambio fue vendida. El modelo en el que fue instalado nuevamente terminó accidentado. O sea, dio otro tortazo. O sea que además todas las partes del pequeño bastardo están malditas. Sí, bueno, es que tenemos que seguir porque realmente siguieron pasando cosas más locas. Mira, las ruedas traseras se instalaron en otro 550 y estallaron en plena competencia y el piloto quedó con vida a pesar de que quedó en coma por algún tiempo. ¡Qué terrible! Sí, después el dueño prestó el carro para una exhibición y se quemó el sitio donde estaba el carro. El taller donde estacionaron el carro se incendió. Después lo llevaron a un desguazadero porque obviamente estaba quemado. Y el camión que lo transportaba fue alcanzado, chocó contra otro carro y el conductor del camión murió pisado por el pequeño bastardo. No vale, pero ¿por qué no han hecho una película del pequeño bastardo? Que Christine ni que nada, hay que hacer una película del pequeño bastardo. Es el hijo de Christine.
Exacto, y todo lo que este carro le hizo a la humanidad. Sí. Bueno, de hecho, se intentó en algún momento como restaurarlo, pero hasta el Se momento no rindieron. se supo más nada de este Porsche. De hecho, está en destino desconocido. No se sabe qué ocurrió con el pequeño bastardo. Pero no son solo los objetos, no son solo las películas, también son los actores. Y hay algunos actores que están considerados como pavosos. Ya habíamos hablado de Marlon Brando, que se dice que se convirtió en víctima de la maldición de Superman, pero él en sí era una persona compleja y Para mí, difícil de trabajar. Marlon Brando lo que se convirtió es en la víctima de las papas fritas. Pero Bueno, sí, yo te dije que yo creo que lo vi sí, en Aruba. Tú me dijiste que tú hiciste un viaje a Aruba donde viste un señor igualito a Marlon Brando. Mira, era exacto. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2001-2002. Poco antes de que muriera. Ujú. Ok, puede ser, capaz era él. El hecho es que Marlon Brando tuvo una vida bastante agitada y de hecho sus hijos en particular, su hijo varón fue preso por 10 años por haber asesinado al novio de la media hermana. Y después ella se suicidó. Y después, a los pocos años, ella, hija de Marlon Brando, también se suicidó. Y bueno, digamos que trabajar con Marlon Brando era muy difícil, entonces se dice que a nadie le iba muy bien trabajando al lado de él. Pero, por ejemplo, hay otro actor al que nadie le gusta tener de coprotagonista, que es Billy Bob Thornton, No, pues es que no los culpo. de quien se dicen que es pavosísimo, porque todos los que han estado cerca de él en algún rodaje han sufrido algún tipo de accidente. Por ejemplo, Morgan Freeman estuvo a punto de matarse en un accidente automovilístico. Morgan Freeman no puede morir porque él es Dios. O Mandela. O Mandela, sí. También existe la maldición del Oscar. Hay, digamos que, dos maldiciones del Oscar. Está la maldición del Oscar, que significa que no vas a hacer más nada con tu carrera después de ganártelo. Como el caso de Gwyneth Paltrow. Sí, exacto. O el Pero es que caso de Cuba Gooding Jr. Pero es que el Oscar de Gwyneth Paltrow de Shakespeare in Love es lo menos merecido de la historia. Sí, realmente además ese año habían unas actrices increíbles. Y Estaba ganó la ella. reina. Ah, claro, con Judi Dench. Con Judi Dench, que estaba nominada como el papel de la reina. Claro. Y, o sea, por Dios, no hay. Bueno, no lo hay que un pasa punto- es que esa nominación de Judi Dench tampoco me parece muy justificada porque tiene un récord, incluso es algo así como la nominación al Oscar por la actuación más corta de la historia. Ella, realmente lo que aparece en pantalla cuando lo sumas es algo así como 2 minutos. Lo pensé que es Judi Dench. Ok. Pero bueno, para mí esa película está sobrevalorada, pero eso es una opinión personal. El hecho es que la maldición del Oscar está como dividida en dos partes, en la que no logra hacer nada con su carrera después, o nada realmente representativo, y las que se divorcian. Claro, mira, yo te diría que sí, hasta que me puse a leer quiénes eran las parejas de estas mujeres. O sea, el caso de Claro. Sandra Bullock, que estaba con Jesse James. Sí, y estaba esta niña también, ¿cómo se llama? Reese Witherspoon, que el esposo era Ryan bello y Phillips. precioso, pero era un boy toy, pues. Exacto, o sea, cuando tú ves realmente, simplemente se gana el Oscar y Y dices, se bueno, voltean y miran y dicen, no, chico, ya yo me gané un Oscar. Chao. más o menos por ahí va la cosa, pero sí han sido muchísimas. Mira, Halle Berry, Kate Winslet, Sandra Bullock, Reese Witherspoon, Angelina Jolie, Renée Zellweger y Rachel Weisz. Nada más, es bastante. Entre otras, ¿no? Es bastante. Y de los actores que luego de ganarse el Oscar más nunca supimos de ellos, o por lo menos no lo hemos visto hacer Adrian nada Brody. memorable. Adrien Brody, tan buen actor que es él. Pero es que hay una cosa que pasa con Adrian Brody y es que él se gana con El pianista el Oscar y la gente piensa que él es un tipo Un actor ultra ultra intenso intenso. y es un bobo. No es bobo, es un tipo relajado y ya, él mismo lo dice, él dice, me ven como si yo fuera un actor de cine de culto y a mí me gusta... La Harley Davidson. Sí, es un tipo cool, pues, lo que pasa O sea, es que tiene ahí- cara ahí de ser me cae súper bien. Pero no es el personaje de precisamente Claro, del pianista. claro. Otra que O sea, desapareció fue él no es Catherine Daniel Zeta- Day-Lewis, por ejemplo. No, exacto, él sí es un tipo intenso, de verdad. Sí. Catherine Zeta-Jones, por ejemplo, también. Ella se gana el Oscar por Chicago y después la hemos visto hacer una que otra cosa, pero A mí nada A mí memorable. me encantó Chicago. Sí, Chicago es Pero- genial. O sea, ¿sabes qué? Yo creo que a mí me gustan los musicales. Me da pena decirlo. Debería darte pena, pero bueno, no, mentira, no te debería dar pena. A mí Sí, no me bueno. gustan los musicales. De hecho,
muy pocos musicales tengo en mi lista de... Chicago es maravilloso, Moulin Rouge es maravilloso. Me gusta Moulin Rouge, me gusta Dancer in the Dark. Australia es muy bueno. A mí me gustó mucho Australia. Bueno. Mira, Gwyneth Paltrow no ha hecho nada memorable. Hilary Swank ha tenido unos intentos. Ya se llevó 2 Oscars. Se llevó el de Boys Don't Cry, el de $1 Million Baby, y no la hemos vuelto a ver brillar con esa luz. No le han dado un papel decente. Igual que Halle Berry, a quien dice que le agarró la maldición de Billy Bob Thornton. Hay una escena en que le agarra la maldición de Billy Bob Thornton. Jennifer Connelly, por ejemplo, tampoco, que es una actriz tan maravillosa. Bueno, yo creo que el peor es Cuba Gooding Jr., que en realidad la maldición la lleva es su elección de... Su manager, su representante, porque él, después de haber ganado el Oscar por Jerry Maguire... Se hizo el crucero de las locas. Sí, Boat Trip, este barco es un peligro. El crucero de las locas. Exacto, qué desastre, ¿por qué hizo eso? Pero bueno, igual que Eddie Murphy, que recién está como levantando su carrera nuevamente, pero él se echó a perder un Oscar de la película de, no me acuerdo, Dreamgirls, creo que era, que dicen que la actuación es maravillosa porque ahí mismo sacó la que él hace como 4 personajes en uno. Norbit. Dios mío. En fin. Yo creo que, mira, lo más reciente de lo que podemos hablar de ese tipo de maldiciones es la de Glee. Glee, de verdad, este año cuando ocurrió lo de Naya Rivera, que a mí me pareció una cosa dolorosísima, como esa muchacha desaparece en el lago, en este lago en California, estando de paseo con su hijito de 4 años, y desaparece ella de esa manera y queda el niñito solo. O sea, yo también como mamá vi toda la situación y me impactó mucho pensar en ese pobre niño todas esas horas esperando que su mamá saliera del agua. Estuve leyendo sobre Glee y realmente en Glee han pasado cosas feas. Aparte, en muy poco tiempo. Y son actores muy jóvenes. Actores muy jóvenes. Tú me dices que en The Golden Girls se murieron 2 o 3 protagonistas. Bueno, yo te digo, ok. O sea, por ley de probabilidades puede suceder. Pero aquí estamos hablando de pura gente joven. Pura gente joven. Una serie que estuvo activa desde el 2009 hasta el 2015. Donde el primero es en el 2013. Cory Monteith que muere. Él se iba a casar con esta chica, exacto. Y era adicto a la heroína. Muere una sobredosis. 3 meses más tarde, un asistente de dirección fallece de un infarto mientras dormía. Nancy Moulton, hermanastra de Julia Roberts, que era asistente de producción en la serie de Fox, se suicidó. Esto fue también en el 2014, además todas las muertes muy seguidas. Sí. Luego en el 2018 Mark Salling tuvo un escándalo terrible relacionado a pornografía infantil y se suicida. Y por último, el más reciente es Naya Rivera, quien fallece este año a consecuencia de un ahogamiento en un lago después de estar un día de paseo con su hijo. La verdad que yo creo que es mucho. Es como mucho para una serie, como tú lo dices, una serie tan reciente, con gente tan joven. Y tan light. O sea, sí, ¿por qué? Porque va a tener una maldición tan fea, qué feo, algo tan feo. Pero mira, Fede, ha llegado el momento de la pregunta muy importante. Pregunta muy importante. La pregunta muy importante de hoy, vamos a dar respuesta. Primero vamos a refrescar de qué va. La pregunta muy importante es nuestra nueva sección donde nosotros les respondemos a ustedes, nuestros oyentes, una pregunta muy importante. Una pregunta que ustedes nos manden de esas existenciales, de esas que no lo dejan dormir, de esas absurdas sin respuesta. ¿Por qué cruza la gallina la calle? Exacto, ¿por qué la tostada cae al piso del lado de la mantequilla? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué el gato quiere más comida en el plato si tiene el plato lleno de comida? Eso es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, pero hoy vamos a responder una de las preguntas que nos enviaron nuestros oyentes y es muy sencilla. ¿Por qué se dice la pregunta del millón? Mira, contrariamente a lo que hubiese hecho en otros momentos, que hubiese sido simplemente responder cualquier barrabasada, leí un poco al respecto. Ay, Dios mío, Federico estudió. Federico, muy importante, a ver. Sí, yo trabajo, para que ustedes lo sepan, unas 3 veces al año. 4. Este año ha sido duro, has tenido que trabajar como 4 o 5 veces. He tenido que trabajar 4 veces. Bueno, resulta que en los años 40 había un programa de concursos de televisión en el cual el mayor premio eran $64,000. Okay. Y te los ganabas cuando respondías una pregunta. Ok. Algo así como yo con mis trivias live. Exacto. Pero que nadie se gana nada por ahora. Por ahora. En el argot popular se comenzó a hablar precisamente de la pregunta de los 64,000 cuando alguien quería precisamente hablar
Del gran premio de la noche. Sí, sí, sí. Una pregunta realmente importante se le denominaba la pregunta de los 64,000. Claro. Esos $64,000. Cambió el premio y me imagino que cambió la pregunta. Sí, con los años, este tipo de concursos empezó a salir Ganaron popularidad. como arroz. Claro. Y es ¿Quién quiere ser millonario? El original. Ok. El que pone la pregunta del millón. Ah, imagínate. Wow. Y de ahí viene el asunto de la pregunta del millón. Genial. De quién quiere ser millonario. Bueno, espero que nuestro oyente haya tenido su respuesta muy importante. ¿De dónde viene la pregunta del millón? Ya lo sabemos. Si ustedes quieren mandar sus preguntas, escríbanos un mensaje directo @ cosas muy importantes. Pueden ser señales de humo, un avioncito, nos pueden pasar el papelito en el salón. Exacto, nosotros lo vamos a recibir porque además tenemos a la super Diana Fernández, productora de Cosas Muy Importantes, pendiente de recibir sus mensajes y sus preguntas muy importantes. Cualquier comentario, sugerencia, ya saben que nos pueden escribir. Todo el contenido que escucharon hoy lo van a poder leer de manera más profunda, detallada, seria y documentada en culturizando.com. Y en nuestras redes. En nuestras redes Cosas sociales. muy importantes. Recuerden seguirnos todas. en @ cosas muy importantes, dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. Recuerden comentar, compartir y escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Traemos más sorpresas para ustedes. Recuerden que tenemos un Patreon activo que tiene una noble causa de llevarnos al tour de la Toscana de vinos. Yeah. Si quieren participar y colaborar en nuestra noble causa, van a ser recompensados por su cariño, afecto y dinero. Y bueno, Nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Un programa un poco más light. Pero bueno, light estuvo lleno de maldiciones y gente muerta. Qué horror. Bueno, El pero concepto estaba de light light. es horrible. Sí, sí. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que están todos nuestros episodios también en www.culturizando.com/podcast. Nos escuchamos. Adiós. Yeah. I grab my coffee, spike it because it's better to run with rum. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Driving like madman, I'm ready late. Maybe it's better to call it today. Run over a stop sign, forget